Ilustres, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, en cualquier momento que escuchen esta introducción general de la unidad número 3. Aquí es un complemento, en efecto, de algunos conceptos que es importante volver a reafirmar y sobre todo comprender. Claro está que estudiar precisamente el tema de la historia de la educación en México, pues nos hace entender el concepto de la misma historia, sus causas y sobre todo dignificar el presente. Al final de cuentas se trata de eso, de poder entender qué somos, hacia dónde pretendemos ir y cuál es el papel de la educación. Es importante hacer ciertas connotaciones sobre este punto. ¿Qué significa? Que la educación no resuelve todos los problemas sociales. Si no existe, por ejemplo, en el caso de una economía sustentable en un país, es difícil poder llevar a cabo el punto de vista educativo, sobre todo las propuestas. La educación ayuda en efecto a un sueño, pero un sueño totalmente realista en cada uno de los sujetos cognoscentes que van adquiriendo el aprendizaje. Muy bien comentó mi colega Paulo Freire, que llegó a decir que la educación cambia a la persona y no al mundo. La persona cambia al mundo, en efecto, pero la educación no, la educación cambia al sujeto racional. Pues bien, en este complemento precisamente de la unidad número 3 van a venir dos conceptos de vital importancia, al igual que cada uno de los conceptos por el cual ya han realizado todo este recorrido totalmente intelectual. Pues bien, aquí lo que es ya pues parte de estos subtemas viene una concepción que es la siguiente: educación y economía en el tiempo. Aquí podemos comentar el tema de la economía. Hay por ahí un autor llamado Michael Porter, donde mencionaba sobre la cadena de valor. La cadena de valor es una serie consecutiva, una serie de causas por el cual sabemos muy bien que si una institución educativa tiene recursos para poder llevar a cabo los proyectos, al igual que se va propagando a través de los jóvenes, de la propia familia, la cadena de valor del propio Michael Porter. Ahora bien, hay otro autor, hablando precisamente de economía en el tiempo en México, llamado Douglas North, donde él mencionaba que el desarrollo económico de un país va de la mano con las siguientes características. Y eso es importante no perderlo de vista. ¿Por qué? Porque si un país no le ha invertido al ámbito educativo, pues es difícil que tenga un desarrollo, porque ¿quiénes son los que trabajan? Los profesionistas, las personas que tienen oficio. E inclusive podemos decir que las personas que tienen un oficio necesitan de la técnica, y esa técnica se adquiere a través de recursos y a través de un aprendizaje. Todos necesitamos una técnica, por supuesto que sí. Bien, Douglas comenta el siguiente concepto: la inversión en la gente y el capital humano. Claro está que podemos revisar en esta causa de la educación y la economía en el tiempo, es que ¿cuál es el objetivo de una escuela? Cuando hablamos, por ejemplo, de la historia de la educación en México, desde la época de la gran ciudad, la Tenochtitlán, fundada en 1325 de nuestra era, hasta 1821 con el Plan de Iguala. Hubo procesos, en efecto, hubo procesos e inversiones, pero podemos decir precisamente cuál es el objetivo de una escuela: formar personas que vayan construyendo un sistema económico también. Y eso lo comenta muy bien aquí. ¿Y esto qué nos da a entender? Hay por ahí un libro que ya se los he comentado, del profesor Eduardo Andere. El libro se llama México, un fracaso monumental, signo de interrogación. Y se analiza en efecto los sexenios y los recursos que se le ha dado al ámbito educativo. Por ejemplo, en la época de Felipe Calderón, 2006-2012, en ese tiempo estaba Josefina Vázquez Mota como secretaria de Educación Pública. Y si revisamos bien cuál fue el presupuesto, hubo mucho presupuesto en el ámbito educativo de educación pública. Pero ¿por qué no se lleva a cabo toda la propuesta? ¿Por qué razón no existe financiamiento para también la profesionalización docente? ¿Será acaso que los recursos no se están implementando correctamente? Citando, por ejemplo, también al profesor Gilberto Guevara Niebla, en su libro La regresión educativa, menciona también lo siguiente:
que, por ejemplo, la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García, a partir ya de lo que fue el 2020, y claro, sigue ahorita en este sexenio, se modificó el artículo 3 y esta universidad está recibiendo muchos recursos. Aquí la pregunta es, ¿cómo podemos saber si esos recursos se están llevando a cabo en efecto en un proceso didáctico curricular de la educación completamente adecuada? Por lo tanto, lo que nos dice este subtema de la educación y economía en el tiempo es que tampoco no es suficiente dar mucho dinero al ámbito educativo si no se tiene un orden. Y eso es la gran incertidumbre que existe desde el siglo XXI. Claro, muy bien lo comenta y lo sigue comentando el siguiente punto el profesor Douglas. Los sistemas educativos evolucionan a la par del desarrollo económico. En efecto, podemos buscar una prosperidad, pero si existe todavía analfabetismo, si existe también grandes incertidumbres, sobre todo el movimiento de la migración y todo esto, puede ir ocasionando en efecto grandes y sobre todo problemas, ¿no? Por lo tanto, el crecimiento de la educación va de la mano con el crecimiento económico, pero tampoco podemos caer en esa tentativa neoliberal en pensar que el mercado, la economía tiene la solución a todo. Pues no. Cada uno de los sectores de un país, en este caso México, debe de tener inversiones, pero sobre todo adecuaciones necesarias para que cada uno de los departamentos tenga los recursos para poder activar y sobre todo llevar a cabo un buen aprendizaje. Y como muy bien se comenta en el proceso de la propia historia de educación en México, la educación contribuye al crecimiento económico. Así es, y así siempre debería de pensarse, pero recordando lo que comentó Gilberto Guevara Niebla en su momento también en la época de Salinas de Gortari, a partir de 1988 a 1994, ahí tiene un texto que se llama La catástrofe silenciosa. En efecto, ahí no hubo tanto presupuesto a la educación, al igual que en este sexenio. Entonces, eso es prácticamente la reflexión que es importante no perder de vista en este tiempo. Y sobre todo también viene un subtema en esta unidad número 3. Claro está que la economía debe de ser sana y sobre todo sustentarlo. Pero ahora sabemos que como está el mundo, la que sufre también es la educación, porque si no hay presupuestos, ¿cómo se le paga al profesor? ¿Cómo se debe de tener recursos, inclusive tecnológicos? Todo eso es una gama de acontecimientos que es importante sobre todo entender en este tiempo. Y dentro de esa gama de acontecimientos viene el siguiente subtema, los libros de textos en el tiempo. Claro está que vemos que a través de la cultura se da a conocer en diferentes perspectivas, retomando, por ejemplo, ya en la época de la colonia en México, a partir de 1521 hasta 1821 con el Plan de Iguala, en ese trayecto, vemos también que llega aquí en México lo que se va a llamar la litografía. Litos significa piedra, por el cual se utilizaba grabados a través de la piedra. Eso fue como la antesala de la imprenta aquí en México, litografía. Por lo tanto, podemos decir que la imprenta dio un auge en el libro de texto para el aprendizaje, pero es importante mencionar que, retomando un poco el punto de vista etimológico, a partir del siglo XIX, el término ya se venía comprendiendo en términos latinos. Por ejemplo, liber, que en efecto hace alusión a la reunión de muchas hojas o muchas constituciones de ideas, recordando inclusive que la palabra Biblias viene del griego clásico, que significa libros. Pues bien, retomando la gran potencia que pueda tener un libro de texto gratuito, es por el cual actualmente se le da sentido al aprendizaje, sobre todo en el punto de vista histórico. Pero hubo también sospechas sobre un libro de texto gratuito a raíz de la época de la colonia en México, de la litografía. Por ahí, por ejemplo, Carlos Carrillo, otro representante, estamos hablando del siglo XIX, siglo XX, el Ateneo, Porfirio Díaz, etcétera, etcétera. También tenemos a Enrique Repsamen, por el cual ellos decían que el docente no debe de tener libros, el docente no debe de apelar a la literatura. ¿Por qué razón? Porque se sospechaba del libro. Por lo tanto, el docente debe de apelar a su memoria y al ambiente natural.
Claro está, podemos entender que docente no necesita de un libro en este siglo XXI. Se necesita mucho, por supuesto que sí. Pero había esa concepción, tipo Rousseau, en el Emilio, el contrato social, que en efecto la naturaleza debe de educar al niño. Por lo tanto, el aspecto del libro, pues no. Ya a partir del Congreso de la Institución Pública, estamos hablando entre 1890 a 1891, ya se establece en México que los libros deben de ser una herramienta necesaria dentro de las aulas de clases. Y claro está, retomando también dentro del tiempo, nos recuerda a un personaje que fue presidente de la República. Estamos hablando en el periodo de 1958 a 1964. ¿Quién fue el presidente? Adolfo López Mateos, que en ese periodo se constituye los libros de textos gratuitos que actualmente están recorriendo la República Mexicana. Y claro, a veces los libros se utilizan para cierta ideología, pues no debe de ser, como es el caso, por ejemplo, de este gobierno con el tema del socialismo, ¿no? O qué pensar en su momento cuando el propio José Vasconcelos, a partir de 1921, que fue secretario de Educación Pública, llevó a todos libros sobre el mundo griego, la Ilíada, la Odisea, etcétera, pero las personas no sabían leer. Por lo tanto, el libro no hace milagros. El libro de texto en el tiempo en México no hace milagros. Se necesita constitución. Constitución totalmente reflexiva, al igual que apelar a las leyes normativas en nuestro país. Pues bien, Adolfo López Mateos llevó a cabo todo eso, llevó a publicar más de 3 millones de libros y más todavía. Claro que con la ayuda de este personaje poeta mexicano que tuvo en la UNESCO, Jaime Torres Bodet. A raíz de sus ideas pudo complementar lo que en su momento lo dijo Adolfo López Mateos. El libro es la libertad, pero también una forma de rebeldía en la cultura de la educación en México. Es lo que se dijo. Pues bien, ya haciendo esta síntesis, la propia economía debe de estar bien sustentada, sobre todo en propuestas claras, y sobre todo, como muy bien comentó Fernando Sabater, la mala educación cuesta más que la buena educación, y tiene razón, porque se gasta en cosas que son innecesarias para el ambiente educativo. Segundo punto, los libros de texto gratuito es una ventana a la cultura y el mundo. Nos hace soñar, nos hace entendernos como mexicanos en diferentes perspectivas, zapotecas, mixtecas, etcétera, etcétera. De eso se trata, no de un concepto de colonia, sino un proceso precisamente de entender hacia dónde estamos. Y termino precisamente con la idea del profesor Leopoldo Sea. En México necesitamos diferentes revoluciones. Una revolución política que ya se hizo a partir de 1821. Una revolución educativa o, comúnmente se dice, de ideas. Se está haciendo. Y también una revolución social. No somos indígenas, somos mexicanos. Pues bien, me dio mucho gusto haber compartido esta configuración de estos temas de historia de educación en México y pensar que ver el mundo desde la óptica educativa también es una forma de sensibilizar al ser humano. Muy bien, me despido, jóvenes, y hasta pronto.